bienvenidos a mi canal Hechos Criminales. Hoy les traigo un nuevo caso, pero antes de todo te pido que te suscribas y me des un like. Ahora sí, comencemos. El caso de hoy es el caníbal de Playa del Carmen. Gumaro de Dios nació el 7 de abril de 1978 en La Azucena, Tabasco, México. Hijo de Candelario de Dios y Ana Arias. Tenía 10 hermanos y a la edad de 6 años sufrió abuso por parte de un familiar, su tío Antonio. A partir de ahí, su comportamiento comenzó a cambiar. Se le veía jugar con muñecos e incluso cuando jugaba con otros niños les decía que él era una niña y se sentía atraído por ellos. En ocasiones se le veía jugar a ser pistolero y corría gritando: «Soy un chico malo, pero también soy una mujer mala». Estaba claro que su comportamiento no era normal, pero como era un niño, no le dieron mayor importancia. Y así fueron pasando los años. Crecería con traumas muy marcados y ya siendo adolescente tuvo un accidente, fue atropellado por un tráiler. Después de recuperarse del incidente se le veía comportarse aún más extraño. A veces se apartaba y se le veía acariciando una yegua y cuando nadie lo veía tenía relaciones con ella. Llegaba a fantasear que se trataba de una mujer estadounidense con la que tendría hijos. Ya se podía notar un leve retraso mental, además de que padecía esquizofrenia, pues a veces se lo veía hablando solo y riéndose. Cuando de trabajar se trataba, él era demasiado holgazán. Cuando se le pedía ayuda en el campo, mencionaba de que él no quería ser un campesino y se quedaba acostado sin hacer nada. Constantemente por las tardes salía y se embriagaba, incluso lo veían consumir drogas. Esto se había vuelto cotidiano. La gente que lo veía mencionaba que a veces se comportaba como una mujer y en otras que era el mismísimo diablo. Por lo que a los 14 años su padre, cansado de que su hijo no hiciera nada y de su pésimo comportamiento, lo alistó en el ejército. Y lejos de rectificar su conducta, Gumaro de Dios se peleó con un subteniente y lo enviaron a una celda arrestado. Cuando salió sintió una gran ira, por lo que tomó un cuchillo e hirió al subteniente en el tórax y en la pierna, y salió huyendo del ejército. Regresó nuevamente a la ranchería. Lejos de un cambio, comenzó a hacerse más adicto a diferentes sustancias de todo tipo, hasta que un día, en un ataque de locura, cometió un acto sumamente lamentable, pues abusó de su sobrino de apenas 1 año de edad. El bebé se reportó muy grave, por lo que la familia no supo quién le hizo eso al niño. Ellos lo descubrirían tiempo después cuando él lo confesó. En el año 2000 fue detenido y llevado al penal de Cárdenas. Pensó en un principio que lo habían detenido por el daño que le había hecho a su sobrino, pero luego de cumplir su condena supo que era por el robo de una grabadora y 5 camisas. Ahí pasó 1 año y 6 meses. En esta ocasión, luego de que su familia no lo visitara, decidió irse a Chetumal, en un estado de Quintana Roo. En el año 2004, un hombre lo reta con un machete en el Mahahual, una zona maya cercana al mar. Aquel hombre lo comienza a insultar y a burlarse de él, por lo que en un descuido, Gumaro le quitó el machete y comenzó a filetearlo como un pescado, dejándolo tirado en el suelo. Mencionan que esa noche, tras huir, se le apareció el espíritu de este hombre, que hasta los últimos días lo siguió atormentando. Después de esto se fue a una región llamada El Petén, que se ubica entre México y Belice, donde estuvo vagando hasta que encontró una construcción donde vivió algún tiempo. Allí conoce un anciano que se refiere como el Sabio, un viejo brujo maya a quien le hace la promesa de asesinar a 3 personas. En ese mismo poblado conoce a un joven llamado Raúl González, de 19 años, alias El Pelón o El Guacho, quien tenía un tatuaje particular, el nombre de una mujer, y además también había sido desertor del ejército. Por robarse un arma, pronto se hicieron buenos amigos, pues ambos tenían problemas con la bebida y las drogas, pasando de ser buenos amigos a convertirse en amantes, mudándose así a una palapa abandonada a unos 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal, Playa del Carmen. La palapa
Era parte de una empresa inmobiliaria que había sido destinada a crear un fraccionamiento residencial y como ninguno de los dos trabajaba y no tenían cómo mantenerse, en ocasiones iban a la ciudad costera y se metían a robar los objetos de valor de algunas casas. Y además acudían a los turistas quienes les daban dinero por tener relaciones. Es así que el 12 de diciembre del 2004 la historia de terror de Gumaro de Dios comienza. Ese día estaban haciendo lo habitual, consumiendo sustancias ilícitas y alcohol. Llegó un punto en donde se terminó la bebida y al no tener dinero, Gumaro recordó que a Raúl le había prestado 500 pesos, así que se los pidió para ir a comprar más alcohol. Este le dijo que no tenía dinero para pagarle, por lo que Gumaro se enfureció y agarró lo primero que tuvo a la vista, un cable eléctrico grueso negro, y empezó a golpear a su amante. Cuando se desmayó, lo colgó y cuando despertó le volvió a pedir su dinero. Y Raúl le dijo que los había gastado, por lo que en un intento de defenderse, Gumaro toma un bloque de concreto y se lo arroja a la cabeza. Una vez en el suelo le pegó sin parar hasta que se dio cuenta de que su cabeza se veía aplastada. Pero como todavía se seguía moviendo, tomó el cable y se lo puso alrededor del cuello y tiró fuertemente hasta que se dejó de mover y lo volvió a colgar. Posterior a eso, ya en la noche, estaba tan eufórico que comenzó a pensar en comérselo. Tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en pedazos. También le arrancó el tatuaje. Lo cortó en el abdomen para extraerle las vísceras. Al día siguiente se dirigió al mercado y con el dinero que tenía Raúl compró algunos ingredientes para cocinarlo. Cuando regresó, prendió la parrilla, asó el corazón, algunas costillas y un riñón. Tomó agua en un recipiente e hizo el caldo con las vísceras. Cortó en churrasco el muslo izquierdo y lo cocinó. La grasa la puso en un sartén donde calentó tortillas y al día siguiente tomó la otra pierna y la cocinó de igual forma. También probó tiras de carne cruda, así como también 4 costillas. Todo el fin de semana se alimentó de su carne. Luego de eso el lugar se llenó de mosca y como le dio asco verla ya no se comió las costillas restantes. Fue entonces que un joven, conocido como La Parca, se acercó a la palapa y fue recibido por Gumaro. De inmediato, él le invitó un pedazo de carne y el joven aceptó, hasta que se dio cuenta de que el aspecto de la carne era extraño. Después se asomó a ver el interior y vio restos de un cuerpo por todas partes, que lo horrorizó y salió de ahí. Rápidamente se corrió el rumor de lo que había hecho y pronto los vecinos se acercaron para verificar el testimonio del joven. Es entonces donde ven a Gumaro a la luz del día manipulando las extremidades, pero nadie sabía qué hacer hasta que un taxista dio aviso a la policía municipal y a la policía judicial de los acontecimientos. Eran las 7:40 de la mañana del martes 14 de diciembre del 2004. 8 agentes del grupo Jabalí acudieron al lugar donde se había reportado los hechos. Al llegar quedaron sorprendidos y aterrados de algo tan inusual, pues lo encontraron dormido junto a los restos del cadáver, recostado en una hamaca, abrazando el torso putrefacto sin cabezas ni extremidades. También hallaron parte de los ingredientes utilizados para cocinar la carne, una hielera con cervezas, restos de inhalantes, un cepillo de dientes lleno de sangre y trozos de carne cruda. Uno de los agentes le pidió que se levantara y rápidamente lo esposaron. Mencionan que parecía un animal, un hombre primitivo. Rápidamente los noticieros y los encabezados de todos los diarios de todo el país le hicieron una entrevista en la cual dijo: se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón, el bofe, las costillas, estaba rico, sabía borrego. Por eso me comí el riñón. Solo dejé los pellejos porque estaban muy corriosos. Tras su detención, aceptó todos los cargos que se le imputaban y no mostró arrepentimiento alguno por su conducta, afirmando incluso que no se arrepentía de nada y que siempre había tenido la inquietud de probar carne humana. Fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde los demás presos se negaron a compartir una celda con él. Durante su estancia en la cárcel municipal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios comenzó a causar terror entre la población carcelaria, pues lo describen como un sujeto agresivo. Mencionan que en una ocasión cortó parte de su oreja izquierda para comérsela, pues afirmaba que extrañaba el sabor de la carne humana.
Posterior a eso, unos meses después, amenazó con comerse al cocinero de la cárcel, porque los alimentos que preparaban no tenían sabor. Durante su estancia era temido hasta por los reos de alta peligrosidad, pues hablaba solo. En ocasiones miraba a los demás reos sin quitarles la mirada encima, y muchos temían que en un arranque se los fuera a comer. Incluso cuando periodistas o psiquiatras lo visitaban, se presentaba diciendo: «Hola, soy el caníbal», como si estuviese orgulloso de lo que había hecho, y ante su comportamiento comenzaron a darle tratamiento antidepresivo y somníferos que lo hacían dormir por largo tiempo. El 20 de marzo del 2007, un juez decidió trasladarlo a un centro de readaptación social en el estado de Morelos, al ser considerado un enfermo mental. Ahí lo sometieron a estudios psicológicos y psiquiátricos para poder determinar su situación legal. En septiembre del 2008 regresó al centro de Chetumal, donde lo aislaron de los demás presos, colocándolo en una celda especial, pues muchos mencionaban que era temido por tener un insaciable gusto por la carne humana, aunque también se podría pensar que eso lo hacía para que nadie se metiera con él, y así parecer intimidante. Lo cierto es que tras los estudios que le realizaron, pudieron determinar que padecía de esquizofrenia paranoide, la cual se diagnostica a personas que tienen delirios constantes, los cuales son acompañados de alucinaciones auditivas que pueden perturbar el entorno y su percepción del mundo. Mencionó que seguía buscando a su tercer víctima y al parecer ya la había encontrado. Se trataba de un preso que, según sus palabras, solo de verlo le hervía la sangre. Añadió que, cumpliendo su promesa, el sabio le daría lo prometido. Una vez hecho esto, él viviría hasta 150 años más. Entre otras cosas, mencionó que matar es como quitarle la vida a un pollo. Después mencionó que el comerse a su amante adquirió todo su poder. Es decir, las habilidades de aquel sujeto serían parte de él, y como Raúl, su pareja, era bueno como albañil, ahora él sería mucho mejor. Con los estudios que le realizaron, pudieron percatarse que padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Y a solo 4 años de esto, el martes 11 de septiembre del 2012, murió en el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, a los 34 años de edad. Fue enterrado en la ranchería Azucena del municipio de Cárdenas, Tabasco. Su caso inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kinky y Lupe Esparza. Sirvió como tema de la película argentina La hija del caníbal, además de un libro. La palapa donde Gumaro de Dios asesinó y devoró a Raúl volvió a ser una oficina de comercialización de lotes para otro proyecto de viviendas residencial. Fue un caso bastante sorprendente e inusual. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y darle un like. Saludos.